Por el autor J. Nájera. Capítulo 8. ¿Cómo? Yo confieso que voy a tener un bebé. Las reacciones fueron variando conforme los segundos transcurrieron, pero la que predominó a nivel general fue de incredulidad. Tras por unos momentos haber considerado que su hija iba en serio, el señor Laud se relajó y dejó escapar una risa. Rita no comprendió por qué lo hizo, pues no encontró nada divertido el asunto, aun si se trataba de una broma. Bien, hija. Tendrás un bebé, se burló el padre de familia. Y dime, cariño, ¿cuándo será eso? Sintiéndose más calmada porque su padre hubiese tomado con tranquilidad la noticia, Lenny se apresuró a hacer las cuentas. Creo que en 7 meses, papá. Eso es bueno. Supongo. De verdad él esperaba que en cualquier momento la broma terminara, pero al ver el desconcierto en los rostros de sus hijas mayores semejante al de Lincoln y Lisa, su ánimo comenzó a flaquear. Las gemelas de pronto chillaron emocionadas y se levantaron corriendo para abrazar a Lenny con efusividad. Lily las imitó sin entender muy bien lo que estaba sucediendo, sencillamente la pequeña de 2 años se dejó contagiar por el repentino entusiasmo de sus hermanas de 7. «Felicidades, Lenny», gritaba Lana rodeándola con los brazos. La mayor, enternecida por sus reacciones, le alborotó el cabello a Lana y como pudo con el otro brazo correspondió el abrazo de Lola. «¿Eso significa que voy a ser tía? Eso es genial», exclamó Lola. «Está bien, niñas. Basta». Rita se puso de pie con el ceño fruncido por el modo en que la broma continuaba desarrollándose. Su esposo ya ni siquiera sonreía. Lori, Luna, Luan y Lisa estaban boquiabiertas. De pronto la comediante dio un respingo cuando su padre la nombró Luan. «¿Esto es algo que preparaste con Lenny? ¿De qué se trata?» Yo no tengo nada que ver en esto. Sus hermanas mayores la miraron incrédulas, lo juro. Estoy tan sorprendida como ustedes. Tras quitarle de encima a las gemelas que se habían puesto de acuerdo quizá por primera vez en mostrarse igual de empalagosas con ella, Rita se puso de pie frente a su hija y la tomó de una mano tratando de conservar la calma. «Lenny, cariño. ¿Tienes idea del significado de lo que acabas de decir?» «Ajá, voy a tener una bebé». La mujer asintió insegura tratando de buscar las palabras adecuadas para utilizarlas. «Tú entiendo». Su sonrisa por unos momentos regresó al creer comprender lo que realmente quería decirles. «Compraste una muñeca, ¿verdad?» «Mamá, soy muy grande para jugar con muñecas. Aunque no sería mala idea que comprara una para el bebé, pero ¿y si es un niño? Creo que mejor sería un peluche como el de Lincoln. ¿Qué me recomiendas?» Rita la soltó para sujetarse de la mesa, sintiendo que caería al suelo por el mareo repentino que le vino. Lori y Luna se levantaron para ayudarla a sentarse. Luan se levantó solo para darle su lugar a su madre, siendo que estaba a un lado del de Lenny. «Hermana, ¿hablas en serio?», saltó Luna, quien se acercó a su madre al ver la reacción que tuvo. «Pues, sí, creo que un peluche podría ser tanto para un niño como para una niña». «No estamos hablando de los juguetes», gritó Lori. «Literalmente acabas de anunciar que vas a ser mamá, ¿entiendes? Literalmente acabas de decir que serás madre. ¿De verdad puedes comprender lo que eso significa para nosotras y para papá y mamá?» Lenny dudó unos momentos. Casi sentía que estaba haciendo un examen oral en la escuela, tan complicado como importante. ¿Que ustedes serán tías y mamá y papá serán abuelos? Lin señor solo deseaba ir a auxiliar a su esposa, pero tenía un problema, como ella también sentía que estaba a punto de desmayarse.
Era una suerte que por su lado las gemelas lo ayudaran a acomodarse en el asiento, mientras Luan tomaba su mano intentando tranquilizarlo, pues la comediante nunca había visto a su padre tan alterado, ni siquiera como aquel día de las bromas que preparó fuera de casa en un viejo hotel. Los únicos que en ese punto seguían en sus asientos desde que Lenny dio la noticia, eran Lily, quien en su silla especial no podía hacer mucho más que ver preocupada a su alrededor al sentir la tensión en el ambiente. Lincoln, que boquiabierto y el rostro tan pálido como el de Lucy, observaba a Lenny. La misma Lucy, cuya tez se tornó rojiza a causa del enfado que sentía. Finalmente Lynn, la única variante en su expresión fueron unas pocas lágrimas que comenzaron a correrle por la cara. Tratando de imponer el orden y buscar tomar el dominio de la situación, el señor Laud respiró hondo varias veces antes de ponerse de pie y encarar a su hija tomando por el hombro a su esposa para darse valor. Empecemos por el principio, cariño. ¿Cómo le costaba hacer la pregunta? ¿De verdad estás embarazada? Ajá. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Como para confirmarlo, ella se sujetó su delgado abdomen, siendo justo lo contrario a lo que su padre esperaba que hiciera. ¿Desde cuándo? 2 meses. Y apenas nos lo dices. La chica se sumió en su asiento al sentir el peso de la acusación, peso que su madre aumentaba por la preocupación que le transmitía en su mirada. Perdón por no decírselos antes, yo creí que tal vez no lo estaba, pero resulta que sí. Rita agradeció a sus hijas las atenciones y tras tomar la mano de su esposo que había seguido en su hombro, la sujetó con fuerza. ¿Cómo es que te ocurrió esto? Lenny jugó con sus dedos intranquila. Por un breve instante miró a Lincoln y este le regresó esperanzado la mirada. Nadie salvo quizás Lynn se percató de esto. Tan solo sucedió. Contestó sin más encogiéndose de hombros. Lisa apoyaba su mano contra su mentón mirando a la rubia fijamente, como si se tratara de un espécimen único en su tipo, afectado por una enfermedad desconocida que tuviese que resolver de qué se trataba para buscarle una cura. Las gemelas se vieron entre sí comprendiendo en un momento que lo que para ellas se trataba de una agradable noticia, sus padres parecían verlo de otro modo. ¿Cuál es el problema? Se aventuró Lana a preguntar. ¿Qué pasa con que tengamos un nuevo hermano? Tonta. Que no es un hermano si lo tendrá Lenny en lugar de mamá, la corrigió Lola. Será nuestro primo. La tonta eres tú. Los hijos de una hermana son sobrinos, no primos. Pues no son hermanos, ¿qué fue lo que dijiste al inicio, tonta? Me confundí, boba. Sintiendo que el dolor de cabeza era inevitable, Rita se levantó con dificultad dispuesta a poner orden. Suficiente. Lana, Lola, Lucy, suban a sus habitaciones en este instante. Lisa, llévate a Lily. Lincoln, por favor también sube un momento mientras hablamos con tu hermana. Luna, Luan y Lori pueden quedarse. Lynn, tú también hazlo. Necesito que... Pese a tener el permiso para quedarse, Lynn fue la primera en reaccionar poniéndose de pie arrojando la cuchara con brusquedad a su plato para enseguida salir de casa corriendo dando un portazo detrás de ella. Sus acciones sorprendieron a todos. Lincoln dudó un momento, pues había pensado en insistir para quedarse en la discusión, pero la reacción de Lynn lo puso en una encrucijada. Miró con interrogante a Lenny. Ella, en un destello de comprensión, asintió mirando hacia la puerta. Sintiéndose frustrado, Lincoln anunció: iré a ver qué es lo que le sucede. Al pasar a su lado, escuchó cómo Lucy, rumiando furiosa, exclamó en voz baja como si no lo supieras. Antes de marcharse a paso rápido hacia su habitación dando un portazo en la misma. Las gemelas con desgana le siguieron, deseosas de más tarde estar con Lenny y preguntarle todo lo que pudieran. Lisa cargaba a Lily insatisfecha. ¿Están seguros que quieren que me vaya? Como testigo imparcial y gracias a que recientemente estudié unos tratados de psicología adolescente, tal vez podría. A tu habitación, Lisa. Gruñó su padre.
Aunque por razones distintas relacionadas al desperdicio de recursos, Lisa se enfadó pero terminó por obedecer. Lincoln miró por última vez a Lenny antes de salir finalmente a buscar a Lynn, deseando como nunca antes había hecho, que Lenny le contara a sus padres lo que le había sucedido. Una vez que los señores Laud se quedaron solos con sus 4 hijas mayores, centraron su atención en una en particular, tratando de olvidar de momento la extraña reacción de Lynn. Muy bien, carraspeó el señor Laud. De nuevo, por el principio. Lenny, ¿quién es el padre del bebé que dices que vas a tener? De un chico. Eso evidente. Soltó Luna exasperándose, queremos saber quién es. Danos su nombre, hermana. Todos aguardaron su respuesta. Pasados unos segundos, Lenny contestó. No lo sé. No lo conozco. Nunca le pregunté su nombre. A tiempo Rita consiguió reprimir el impulso de abofetear a su hija, en su lugar lo que hizo fue detener la mano de Lori, quien furiosa no dudó en intentarlo. Como ella, su primogénita soltaba lágrimas de indignación y coraje por lo que acababa de escuchar. ¿Es alguien de la escuela? Preguntó Luana acongojada. ¿Es Chaz? No. Sé quién es Chaz, suspiró Lenny con un pensamiento agradable en mente. A él sí lo conozco y sé cómo se llama. Es un chico lindo. Creo que no querrá salir conmigo ahora que estoy esperando un bebé. Enfócate en esto, hermana, le suplicó Luna. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Qué cosa? La concepción de tu hijo. Gritó Lori sintiendo la advertencia de su madre no tratar de golpearla de nuevo. Fue hace como 2 meses, en el estacionamiento del bazar. Me pidió ayuda y bueno, las cosas se dieron y así pasó, hija, por todos los cielos. Rita finalmente había entrado en llanto. No pudo contenerse y zarandeó a Lenny de los hombros desesperada. Sé a quien tengo por hija y me niego a creer que te acostaras con un desconocido. Dinos algo de él. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Cómo es? Lenny estaba llorando, asustada por el modo en que su madre la estaba maltratando. No lo sé. No lo sé. No sé dónde vive o trabaja. Era alto, robusto y muy fuerte. Es todo lo que sé de él. Pero él ya no importa. No importa nada. No volveré a verlo en mi vida. Solo pasó una vez y eso fue todo. Me estás asustando. Rita la soltó con los nervios de punta. Sus hijas preocupadas la obligaron a volver a sentarse. Lenny buscó en ellas a alguien que estuviera de su lado, pero lo único que encontró fueron miradas confundidas, disgustadas, recriminatorias. Lenny comenzó Luan sintiendo más tristeza que coraje. ¿Por qué lo hiciste? La segunda hija Laud estaba aterrada por lo que su confesión había causado. Negó un par de veces con la cabeza sintiéndose confundida. Estaba por decir la verdad sobre que ella no quiso hacer nada, que ese sujeto la obligó a hacerlo contra su voluntad, pero esos terribles recuerdos dolían tanto como el modo de actuar de sus padres. Trató de tomar fuerza y contarles lo que ocurrió. No quería dejar de ser para sus padres su niña de 17 años que iba a tener un bebé como los 11 que tuvo su madre, una niña por la que ellos podrían decidir por ella y quizá obligarla a esa opción. Esa maldita opción le aterraba tanto más a lo que le sucedió y lo que había ocasionado a consecuencia. Estaba superando aquel evento, ahora estaba en problemas, pero mantenía la esperanza que con su familia podría superarlo, todos juntos podrían hacerlo, pero estaba segura que jamás podría superar algo que lastimara a un bebé, su bebé. No sé, susurró, ¿qué dijiste? Su padre estaba furioso. Nunca antes nadie recordaba haberlo visto de ese modo, con el rostro descompuesto desde el incidente con Lucy siendo una bebé. ¿Qué fue lo que dijiste? Que no lo sé. Gritó, no lo sé. Solo lo hice y ya. Por eso no se los dije antes, porque sabía que no lo comprenderían. Finalmente fue abofeteada, esa fue la señal que todos requirieron para calmarse. No, ninguno pudo comprenderlo.
Los padres miraron de soslayo a Luna, por quien con el paso del tiempo desde que su obsesión con la música rock comenzó y fue creciendo, temieron algún día con pesar llegara el momento en que algo como esto le sucediera, teniendo con ella esa misma discusión que jamás imaginaron ni por asomo tener con Lenny de entre todas sus hijas. Resultaba irónico que fuese precisamente Luna con una mezcla de frustración y decepción quien terminara por abofetear a Lenny. Eres una cualquiera. Las palabras tuvieron el mismo efecto en Lenny como el silencio de los demás al no reprocharle a la rockera el decirles. El mensaje resultaba claro incluso para ella. La idea que en ese momento todas tenían, pero nadie salvo Luna se atrevió a expresar. Era tonta, boba, estúpida, la bonita y popular de la escuela. Si fue capaz de hacer algo así en el estacionamiento con un desconocido, de pronto sospecharon que algo como eso se habría repetido ya antes sin que nadie se diera cuenta, todos lo supusieron, con excepción de Lori. Luna dijo la mayor con peligrosa tranquilidad, molesta no precisamente por el golpe. Vuelve a llamar a Lenny así y literalmente no tenía palabras para expresar lo que le haría. Convertirla en un pretzel humano apenas si sería una caricia en comparación. Luna captó el mensaje, pero no por ello perdió su indignación, nadie lo hizo. La mayor se puso de pie y se colocó entre sus padres y su hermana. Le ofreció a esta una mano y con apenas un atisbo de duda, Lenny la tomó y se puso de pie para ser abrazada por ella, llorando sobre su hombro amargamente. Perdónenme, lo siento mucho. Está bien, hermanita. Está bien. Ignorando a su familia, pero sin que ésta pusiera objeción, la dirigió con cuidado fuera de la sala con el propósito de llevarla a su habitación, no sin antes volverse con enojo a su familia y avisarles. Cuando terminen de asimilar esto, literalmente tenemos que volver a hablar, por ahora quiero dejen en paz a mi hermana. Luan y Luna consternadas bajaron la mirada sintiendo que Lori les acababa de pedir una tarea muy difícil. Dócilmente los señores Laud volvieron a sentarse y se tomaron de las manos con congoja tratando de entender en qué momento se equivocaron con Lenny antes de esa discusión, antes de esos 2 meses de los cuales les habló. Cualquier otra preocupación que tuviesen anterior a la comida quedó por completo en el olvido. La preocupación de Lincoln al salir a buscar a Lynn fue el no tener idea de dónde encontrarla si a esta se le ocurría escapar de casa, sin embargo para su sorpresa, ella estaba en el jardín tallándose los ojos. Lynn, oye, espera. Tan pronto notó a Lincoln detrás de ella, se echó a correr todo lo que podía. Lincoln la siguió. Al cruzar la calle, el chico se tuvo que frenar para permitirle el paso a un auto, entonces Lynn se había detenido mirándolo con rabia desde la otra acera. Tan pronto el camino quedó libre, ella volvió a correr con su hermano detrás de ella. Siendo mucho más rápida, de vez en cuando se detenía para permitirle alcanzarla hasta donde se lo permitiera. Lincoln no tardó en comprender que su hermana lo estaba guiando intencionalmente al parque de Royal Woods, específicamente a una zona bastante solitaria, como comprobó cuando llegaba. Finalmente Lynn se detuvo en medio de un claro con nada más que árboles a su alrededor. Lincoln, quien se había exigido bastante a sí mismo, agradeció haber llegado al centro del parque. Se inclinó sujetándose las piernas con las manos buscando tomar aire. Su hermana de pronto se volvió para acercarse hacia él. Lynn. ¿Qué te? El chico volvió a doblar su cuerpo, esta vez no de cansancio, pues el poco aire que había recuperado tras la carrera, volvió a perderlo cuando la castaña lo golpeó con ferocidad en el abdomen dejándolo momentáneamente incapacitado para hablar, aunque de poder hacerlo, no tenía cabeza para pensar en qué decirle. Lynn lo tiró al suelo y golpeó su hombro sin guardarse nada, enseguida lo tomó del cuello de la camisa y alzó su puño con la intención de golpearle de lleno justo en el rostro. Lincoln sintió mucho miedo. Su hermana no estaba controlando su fuerza, por lo que acertó que en ese estado quizá le tiraría los dientes o le rompería la nariz, incluso tal vez ambas cosas a la vez.
Lin comprendió lo que estaba por hacer, por lo que a pesar del llanto, vaciló y terminó por soltar al chico antes de dejarse caer llorando sobre él. ¿Qué demonios hiciste, Lincoln? Yo no quise, Lenny quiso. Lin lo miró consternada tratando de entender esas palabras. ¿Qué dijiste? Entonces realmente fue ella quien contigo. Al chico le era difícil darle un orden a sus ideas por los impulsos que Lin tuvo para con él. A duras penas lograba restablecerse. No fue culpa de Lenny, nadie la tuvo. Yo no quería decírselo a nadie porque ella no me dejaba. Ni siquiera a mí. Pero bien que se enteró de lo nuestro. Cálmate. Miró en todas direcciones a su alrededor con la esperanza de no estar atrayendo demasiado la atención. Afortunadamente Lin supo dónde podrían discutir con la mayor privacidad fuera de casa, pues el lugar estaba solo hasta donde la arboleda alrededor de ambos restringía su vista. Por mucho afecto que le guardara a Lin, lo cierto es que le estaba exasperando, aunque con semejante noticia no podía echárselo en cara a pesar de la agresión. No me pidas que me queme. Tonto. ¿Tienes idea lo que implica lo que está sucediendo? Puedo darme una idea. Un bebé es algo impactante, pero no es como si en nuestra familia no estuviéramos acostumbrados a la llegada de un nuevo integrante cada cierto tiempo. En todo caso me preocupa más Lenny. Lin rodó los ojos antes de volvérselos a tallar. Justo cuando consideraba que tal vez tú y yo tal vez podríamos de nuevo serlo y tenía razón después de todo. Espera. ¿Qué dices? ¿En qué momento su noviazgo anterior entró al tema por la situación de Lenny? ¿Te refieres a que pensabas regresar conmigo de nuevo? La chica tuvo que apoyarse contra un árbol para golpearlo con furia. Lincoln no la presionó más, permitiéndole desahogarse así a que lo hiciera contra su cara. Solo había pensado que como las cosas entre nosotros quizá no sería lo mismo de nuevo y tú parecías con Lori en la universidad y a pesar de lo que nos dijo podríamos intentarlo hasta que cuando olvídalo. Pero lo que Lori dijo. Estaba pensando en que esta vez podríamos ser más cuidadosos, aun si lo nuestro no tiene un futuro, aprovechar el presente lo más que consiguiéramos hacerlo durar. Maldita sea. Pese a que el cuerpo seguía doliéndole por el ataque de Lin y aún no se recuperaba del todo por el susto que le dio, Lincoln tuvo por un momento cierto atisbo de esperanza para regresar con su hermana, empañada con la culpa por pensar en eso dada la situación de Lenny. Lin, yo también lo he pensado. Me gustaría que... Vete al diablo. ¿Realmente crees que después de lo de Lenny te daré una oportunidad? Lo de Lenny no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver contigo. Ya te dije que no fue mi culpa. No es que quiera echársela a ella, pero fue ella quien me buscó para... Cállate. Volvió a golpearlo, ahora en el pecho haciéndolo caer al suelo. No quiero escuchar los sucios detalles de cómo embarazaste a Lenny. Se echó a correr, pero a diferencia de la primera vez lo hizo con toda su velocidad, sin voltear atrás o darle una oportunidad a su hermano de seguirla. Lincoln permanecería sobre el pasto costándole esta vez más trabajo restablecerse, en parte por el golpe, pero en mayor medida por la acusación que Lin le había hecho. ¿Eso era lo que pensaba? Había estado seguro de que ese punto había quedado claro desde hace tiempo. ¿De verdad Lin pensaba que él era algo así como un degenerado que se acostó con su propia hermana? Al meditarlo un breve momento entendió el porqué de la suposición llenándose de vergüenza. Ese estigma que entre Lin y él había nunca se iría, cargarían con él durante toda su vida. Un momento. ¿Realmente se había entusiasmado ante la posibilidad de volver a ser el novio de Lin? Ahora eran sus propios sentimientos los que lo desconcertaban. Como deseaba un poco de paz ante tantas cosas por procesar. Con dificultad pasados unos minutos se puso de pie. No tenía idea de dónde estaba Lin, pero confiaba en que regresaría a casa, entonces Lenny le contaría lo que le sucedió como seguramente ya estaba haciéndolo a sus padres y a sus hermanas mayores,
Después todo se arreglaría entre los dos y podrían volver a considerar su corazón estaba hecho un lío, pero con todo y la experiencia en la secundaria atrayendo las miradas de algunas chicas, la perspectiva de volver con Lynn le resultaba en realidad más atractiva. El hombro era lo que ahora más le dolía. ¿De verdad quería eso a partir de ahora? Tal vez entre todos los inconvenientes morales, en su relación habría además unos cuantos físicos de por medio, unos muy dolorosos. Cuando Lincoln regresó a casa un poco sucio por la tierra en la que cayó y claramente lastimado dado el modo en que se movía sujetándose el hombro, encontró a sus padres sentados en la sala abrazados entre sí, con Luna y Luan a un lado. Los cuatro tenían la mirada baja y lucían tan desdichados como el ambiente que se respiraba. ¿Qué te pasó, hermano? Preguntó con desinterés Luna apenas dándole un breve vistazo. Tuve un malentendido. ¿Entonces conseguiste que Lynn asimilara la noticia? No del modo que debería. Algo así. Sí, eso nos pareció cuando llegó, ya está aquí. Sí, contestó Luan. Apenas le explicamos todo lo que Lenny nos contó, se encerró en su habitación sin decir ni una palabra. Lincoln suspiró con cierto alivio. Seguramente en cuanto fuera a verla, ella se desharía en disculpas por haber actuado como una tonta y por haber pensado en semejante atrocidad, aunque quizá no se libraría del reclamo por haberle ocultado algo tan delicado como eso. ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Cómo? ¿Y tú ya asimilaste la noticia del bebé? Lincoln con culpa reconoció que había dado más prioridad a Lynn y a los sentimientos de ambos que a la consecuencia del ataque de Lenny. Si lo meditaba un poco, aunque sorprendente el pensar que una de sus hermanas iba a ser madre, de nuevo, la constante de lo que fue Lily siendo más pequeña antes de crecer un poco como ahora en casa, cuando lo fue Lisa y las gemelas antes que ella, por mencionar que tenía frescos los recuerdos de cuando Lucy fue también una bebé, la idea de un nuevo integrante en la familia no le era tan ajena. Lucy. Un momento. ¿Acaso ella podría haber supuesto lo mismo que Lynn? Dejaría eso para después. Dando por hecho que Lenny seguramente ya los había puesto al tanto también que él ya lo sabía todo, decidió primero aceptar su responsabilidad antes de enfrentarse a algo más. Entonces Lenny les dijo cómo ocurrió. Por un momento a los padres les pasó la idea de mandar a Lincoln a su habitación al considerarlo muy joven para esa conversación. Sin embargo ya no era un niño, tenía 12 años, casi los 13. Acordaron en ese instante sin mediar palabra que ya era lo suficientemente maduro para comprender esa clase de situaciones. Nos lo dijo casi todo, menos lo más importante, rumió el cabeza de familia con cierto desdén, ¿no tiene idea de quién es el padre? Aunque Lincoln entendía la importancia de esa cuestión, le asombraba que eso fuera a lo que dieran prioridad. No deberíamos preocuparnos por Lenny. Lo estamos, hijo, aseguró Rita. Sabemos que tu hermana no es Mira, aunque sea despistada, parece ser consciente de las consecuencias de lo que hizo. ¿Lo que hizo? ¿Te refieres a lo que le hicieron? Aunque trates de justificarla, hermano, musitó Luna jugando con los restos de los boletos que rompió del concierto al que pensaba ir con sus hermanas esa noche. Ella hizo lo que hizo porque quería hacerlo. No me gusta como a ti, pero así son las cosas. Lincoln abrió y cerró la boca varias veces. Ese momento se percataba que nadie parecía querer reclamarle nada, cualquier cosa, como por ejemplo, el no haberles contado que su hermana sufrió un ataque. En realidad sus palabras daban a entender que ignoraban del mismo suceso. De pronto lo entendió. Lenny no solo lo había cubierto de ya saber lo que le sucedió, sino que en sí no les había contado cómo terminó embarazada. Creo que necesito estar en otra parte. Su reacción de marcharse con apuro a la parte de arriba, quizá a su habitación, no tomó a nadie por sorpresa, es lo que Lynn había hecho. Había ciertos detalles que esos dos tenían mucho en común, pensaron que por algo parecían llevarse tan bien. Necesitamos hacer algo de pronto, concluyó Lynn señor con cierta entereza.
Algo que debemos hacer ya. Su esposa lo comprendió y se puso de pie. Luna y Luan los observaron sorprendidas porque parecieron recuperarse de la impresión finalmente. ¿Piensas tener al bebé? Por supuesto que sí. No es como si pudiera devolverlo. Lori algo incómoda se frotó el mentón. Me refería a que tal vez, si te ayudo a convencer a mamá y a papá, tal vez podrías no tenerlo. Se preguntaba la forma en que podría explicárselo sin que la idea sonara tan grotesca como a ella misma le parecía. No voy a matarlo solo porque todavía no nace. Dio su respuesta con aire decaído sin mirarla, pasando sus manos sobre la ropa que confeccionó a Lily y no le sirvió porque le quedó muy pequeña. Lori sintió su corazón estremecerse en parte por la comprensión de su hermana a sus palabras, así como también ella misma al entender ya tarde, que la mayor parte de esa ropa Lenny nunca la hizo pensando precisamente en Lily. Pero después, ¿qué hay de la escuela? ¿Qué hay de la universidad? En un año terminaré la secundaria. Como que tal vez pueda de alguna manera acabarla a pesar de todo. Con eso bastará. Además, sabes que de todas formas no iría a la universidad. Meses atrás la simple idea parecía afectarle bastante, en esos momentos tomaba con mucha calma la posibilidad como un hecho. Entiendo. Pero, Lenny, ¿por qué no te cuidaste? ¿En qué pensabas cuando hiciste eso con un desconocido? No pensaba en nada, frunció el ceño. Nunca pienso en nada, eso ya lo sabes. Ese tono de voz nunca le había terminado de gustar a Lori. Uno que conocía muy bien y siempre sonaba bastante rencoroso. ¿Y después qué? ¿Piensas quedarte con el bebé? No lo sé, creo que sí. Será mío. No es así. Pero ¿cómo se supone que lo vas a mantener? Yo no lo sé, pero podría intentarlo. A mamá y a papá les fue bien haciéndolo. No digo que no vas a contar con nuestro apoyo, porque lo tendrás, literalmente no te dejaremos a la deriva con esto, pero Lenny, hay una diferencia. Mamá y papá salieron adelante con todos nosotros porque estaban preparados y son dos personas. Tú eres una. Su hermana la miró con profunda seriedad a la cara tras meditarlo unos pocos segundos. Tal vez me equivoque, pero creo que tengo más ventajas de las que ellos tuvieron. Además tuve algo de práctica con 8 hermanas y un hermano sobre cómo cuidar de un bebé. Incluso aunque papá y mamá eran 2, al final ellos tuvieron 11, pero yo solo tendré a uno. Como que está más balanceado, eso creo. La lógica de su hermana le resultó aplastante, tanto por eso último, junto con el hecho que llamara a mi bebé a la criatura. A Lori le parecía evidente cuál sería la decisión que ella tomaría al final. Bueno, tú tendrás al bebé, ¿y qué se supone que haremos nosotras? Tú regresarás a la universidad. No sé si pueda hacer esto sola, pero como dices, posiblemente todos quieran ayudarme. Confío en que Lincoln y las gemelas querrán, tal vez las otras y mamá y papá también. Nunca tuvimos problemas cuidando de Lily y seremos 12 personas en la casa. Lenny, nadie estará toda la vida en casa para ayudarte. ¿Puedes entenderlo? Lo sé. Pero el bebé tendrá 1 año cuando Luna se vaya, 2 cuando lo haga Luan, 3 cuando sea el turno de Lin, 4, no. 5 con Lincoln, hace una pausa breve para sacar las cuentas. 8 cuando se vaya Lucy. Sería bonito que sea tan lista como ella a esa edad, solo espero que por el contrario más alegre. Si es así, quizá no requiera tantos cuidados. Tal vez lo sea hasta los 10 cuando las gemelas se vayan. No estoy segura si Lisa se vaya antes por lo lista que es, pero si lo hace hasta tu edad, entonces el bebé tendrá 12 años, como Lincoln. ¿Te imaginas si es tan listo como Lisa o tan creativo como Linky? Podría cuidarse por sí solo. Al final tendrá 15 cuando Lily se vaya, por lo que sería mucho más fácil para mí de ahí en adelante encargarme sola de él cuando no quede nadie. ¿Qué opinas?
No es que quisiera ser negativa, pero Lori trataba de buscarle un fallo a ese plan de vida tan optimista ideado por la menos avispada de sus hermanas. Aunque le costaba creer que no los tuviera, lo cierto era que no le veía ninguno, salvo claro que por el contrario el bebé heredara la inteligencia de su madre, que entonces mentalmente se reprimió por pensar en algo así, pero aunque la posibilidad era insidiosa, no podía descartarla. Por otro lado, económicamente Lenny podría seguir dependiendo un poco más de sus padres, los cuales con la ayuda de un par de patentes de Lisa, siempre se las habían arreglado para sacar adelante a toda la familia. Incluso ayudaba que ella sería una boca menos que alimentar en casa. Desamparada su hermana nunca estaría en realidad. ¿Cómo lo expresaría Lincoln? En una familia tan grande como la suya, el apoyo es lo que sobra. ¿Desde cuándo Lenny se habría puesto a pensar en todo eso? Es un buen plan, Lenny. A menos que papá y mamá me corran de la casa. Entonces creo que de alguna forma tendría que buscar un lugar a donde irme y... Basta. No seas mira, sé que están molestos, pero literalmente nadie en esta familia te dejará a tu suerte en este estado, ni siquiera yo lo haría. Ven aquí. La abrazó efusivamente. Lenny correspondió el gesto sin poder evitar lagrimear un poco. Debes de estar decepcionada de mí. No voy a negarlo, pero sigues siendo mi hermana y mi mejor amiga, por lo que te sigo amando. Se soltaron y se vieron entre sí. La reconciliación estaba hecha. Tratando de romper la tensión, Lori sonrió con cierta picardía buscando relajarla. Entonces, ¿cómo era el chico? ¿Era guapo? Esa fue tu primera vez de verdad. ¿No me puedes dar algunos detalles de lo que hicieron? Lenny perdió su sonrisa. Su labio tembló un poco y enseguida lo hizo uno de sus párpados como si de un tic se tratara. Como que de verdad no quiero hablar de eso. Lori extrañada estaba por replicarle algo, cuando tocaron a la puerta. Al ir a abrir se encontró con Lincoln, quien preocupado pasó ansioso la mirada de ella hacia Lenny detrás en la cama. Lincoln le advirtió la mayor, no es el momento. ¿Quieres? No, Lori. Le pidió su hermana. Está bien. Déjalo que pase. ¿Podrías dejarnos solos un momento? Pareció pensarlo un poco, pero al final con cierta resignación se hizo a un lado y salió de la habitación, pensando que el adolescente varón de la casa tal vez debía estar tan afectado como el resto, por lo que merecía una explicación. En todo caso tenía que comprobar el control de daños en otra parte. Mientras el chico hablaba con su hermana, Lori tocó a la puerta de Lucy y Lynn, encontrando solamente a esta última. Mucho mejor, necesitaban hablar en privado. La deportista estaba sobre su cama boca abajo con la cara enterrada contra una almohada. Lori nunca imaginó que resultara tan así de afectada por la noticia. Lynn, ¿quieres hablar? ¿De qué? Mamá y papá ya me lo dijeron todo. Sí, a mí también me resulta extraño que Lenny hubiera hecho lo que hizo con un desconocido, pero así son las cosas, respiró hondo antes de proseguir. Ya hablé con Lenny. Ella quiere tener al bebé, me refiero a literalmente tenerlo y quizá conservarlo también. Lynn mostró su rostro. En efecto había estado llorando. ¿En serio? Sí. No es que me sorprenda viniendo de ella, aunque creo que muchas cosas ya lo hacen. Creo que el momento de echarle algo en cara ya pasó. Todo lo que nos queda es apoyarla como siempre lo hemos hecho entre nosotros. ¿Está bien? Lori creyó no haber escuchado bien, casi pudo jurar que la respuesta de Lynn fue un grudido. Tras tallarse los ojos, Lynn con su mano hizo a un lado la tierra con que manchaba su cama. Por cierto, ¿por qué estás tan sucia, Lynn? Me peleé con Lincoln. Sí, supongo que es tu forma de reaccionar, pero no debiste hacerlo. Lincoln no es culpable de nada. ¿Entiendes? La que no lo entiende eres tú. Nadie lo hace. Pensó la castaña con rabia. Sí, lo que sea. Me portaré bien con todos. ¿Satisfecha?
En realidad no lo estaba. Entre lo que acababa de ocurrir, Lori de pronto recordaba cierto asunto pendiente. Ese que equivocadamente pensó antes de la cena, era lo que perturbaba a Lenny. Algo de lo que volvía a suponer, nadie salvo ella conocía relacionado con esos dos. Sé que hay cosas más importantes que discutir en casa en estos momentos, pero tengo que preguntártelo, vengo queriendo hacerlo desde que regresé, ¿qué cosa? Preguntó con desinterés, aunque imaginando sobre qué se trataba. ¿Cómo están las cosas entre Lincoln y tú? Bien. Hemos cumplido nuestra parte como nos exigiste. Ya no somos novios, ni volveremos a serlo jamás. ¿Contenta? Terminó esto último con dolor, a Lori le fue evidente. Le parecía haberlos visto muy cariñosos en la mesa antes que Lenny soltara aquella bomba. ¿Cómo era esa expresión que una vez Bobby le dijo? Donde hubo fuego, cenizas quedan, parecía que con todo lo insólito del caso entre sus hermanos, no eran la excepción a la regla. Literalmente lo que voy a decir puede que no entré en el contexto, pero cuando comprendí que Lenny estaba embarazada, sentí cierto alivio que no fueras tú. Esto sorprendió y capturó la atención de la castaña. ¿A qué te refieres? Lo lamento, es solo me cuesta trabajo dejar de recordarlos a ustedes dos ese día haciendo ya sabes. Una parte de mí estaba segura que a pesar de las precauciones que te hice tomar al día siguiente, tal vez tú, pero eso no pasó y doy gracias al cielo. ¿Te imaginas lo grotesco que hubiera sido en esta casa tener un bebé de nuestro hermano con cualquiera de nosotras? Esas pudieron ser las consecuencias de lo que estuvieron haciendo. No me veas como la mala por hacer que rompieran, pero uno de los tantos motivos por lo que les dije ese día que terminaran su relación, fue para evitar entre ustedes algo como lo que le sucedió a Lenny. ¿Puedes entenderlo? Más que furiosa por insistirle con el tema, la joven parecía decaída. Su expresión se volvió muy infeliz. Lori, te lo diré por última vez. Entre Lincoln y yo no hay nada ni volverá a haberlo nunca. Lincoln es nuestro hermano. Mi hermano. Eso es todo. Finalmente lo entendí. Volvió a tallarse con el brazo las lágrimas maldiciendo el no poder evitar un sollozo. Tal vez, Lori imaginaba, la noticia de Lenny fue la confirmación que Lynn necesitaba para romper de lleno cualquier sentimiento extraño que todavía pudiera estar guardando por Lincoln. Esperaba su hermano entendiera lo mismo mientras Lenny le explicaba su situación. Lincoln era listo, podría hacerse la idea de las consecuencias que algo así conlleva y aplicarlo hipotéticamente a lo que fue su relación con Lynn. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Lynn? Nada. Solo déjame en paz. Está bien. Cualquier cosa. Unos pocos toquidos a la puerta y Luna entró sin esperar respuesta. Lynn se ocultó acostándose de espaldas una vez más sin ganas de seguir hablando. La rockera miró ansiosa la escena. ¿Interrumpo algo? ¿Qué necesitas, Luna? Lori, mamá y papá te buscan. Quieren hablar contigo y conmigo de nuevo. También con Lenny, pero ella sigue hablando con Link. No me abrieron la puerta, pero ella me gritó que en un momento bajaba. Sí, está bien. Ya voy. Miró una última vez a Lynn antes de seguir a su hermana tras cerrar la puerta. Lynn estaba por ocultar su cara contra la almohada una vez más, cuando de pronto molesta miró hacia el ducto de ventilación sobre la habitación. Se levantó y apretando los puños se dirigió bajo el ducto. También va para ti, Lu. Vete en este momento que no estoy de humor. Del ducto se escuchó un suspiro angustioso. Yo necesito tu ayuda. Creo que me atoré. Resignada, Lynn hizo a un lado la ventila. Asomó medio cuerpo y con pocas dificultades consiguió sacar del interior a su hermana. La pequeña terminó en el suelo, pero pronto se puso de pie sacudiéndose el polvo. Suspiró, ¿por qué de todos los ductos el más estrecho tiene que ser justo el de nuestra habitación? Lucy, pasaré por alto que nos estabas espiando, pero por lo que más quieres, sal de aquí. También es mi habitación.
Pues métete en tu ataúd o lo que sea. Lynn volvió a lanzarse hacia la cama frustrada. Su hermanita intranquila le concedió un minuto de silencio antes de abrir la boca. Me las arreglé para escuchar a mamá y a papá hablar con Lenny. ¿Tú de verdad crees la historia del desconocido? ¿Es que tú lo haces? Lucy volvió a suspirar. Un perturbador recuerdo que involucraba a su hermano regresó a su mente. ¿Realmente con eso Lincoln a Lenny? Ignoró el escalofrío para centrar su atención. Esto no me gusta tanto como a ti, hermana. Pero lo mejor será que permanezcamos estoicas, pues tu actitud llama mucho la atención. Lori podría descubrir al final la verdadera paternidad de nuestro sobrino. A Lucy le resultó extraño pensar en semejante término. Lynn se incorporó de pronto al escucharla. Es verdad, lo comprendió entonces como si la verdad finalmente hubiese conseguido la comprensión de su cerebro por completo. Tendremos un sobrino. Todas tendremos. Nuestro primer sobrino. Una de ellas tendría un bebé. Ella sería entonces tía. La tía deportista. Tendrían un sobrino. Todas lo tendremos, corroboró Lucy, menos Lincoln. Cierto, él tendrá un hijo. Aunque parecía flaquear de nuevo ante la idea, Lynn se obligó a ser fuerte como siempre había hecho, decidida a no dejarse caer por la dura prueba que su familia estaba atravesando, especialmente Lenny y Lincoln. Aunque le dolía pensar que quien fuese su novio y hermano estuviese involucrado. Comprendió también que desde un inicio, antes de que ambos fueran pareja tiempo atrás, fue más o menos consciente de lo que entre Lenny y él pudo haber ocurrido a pesar de sus evasivas ante el tema. Realmente no es como que de verdad su hermano le hubiese sido infiel durante su relación, esto fue anterior a esto, en un punto donde tenía que reconocerlo, le puso las cosas complicadas con sus amigos por lo que casi pierde la oportunidad de estar con él. Sin embargo, seguía tratándose de Lenny y de Lincoln. Aunque le guardaba un poco de resentimiento a Lucy por haberse involucrado en aquel entonces entre los dos, no podía dejar de sentir cierta admiración por ella al mantener mejor la sangre fría ante la noticia del embarazo, en lugar de dejarse dominar por sus emociones como ella lo había hecho. Sé que dije que debíamos ser cuidadosas, continuó Lucy tras pensarlo unos momentos, pero ¿será lo correcto? ¿Crees que deberíamos delatarlos? ¿Cómo dices? Tú escuchaste a Lori. Un bebé producto del incesto de Lincoln con cualquiera de nosotras es grotesco. Es obvio que Lenny no piensa delatarlo, pues por ello debió inventarse todo eso de involucrarse con un anónimo al que no pudo siquiera inventarle un nombre. Tal vez esta sea de esa clase de cosas que uno debería decir y dejar que las consecuencias corran. Lenny está embarazada, las consecuencias ya están ahí. Si decimos algo, mamá y papá quedarán tan horrorizados como las demás, por lo que quizá quieran obligar a Lenny a abortar. Lori le había dicho que Lenny deseaba tener al bebé y tal vez conservarlo. Independientemente del origen de ese bebé, sería el hijo de Lenny, su sobrino. Creyó comprender entonces que el principal motivo que su hermana mayor tuvo para guardarse la verdad, seguro no era precisamente el salvar su propio pellejo, sino el del bebé. Lucy paladeó la palabra, la cual conocía sencillamente como un procedimiento para interrumpir el embarazo, no es que tuviese mucho significado para ella, en sí ya era para muchos extraordinario que conociera aquella definición a sus 9 años. Bien, pero un aborto no terminaría con todos los inconvenientes posteriores que acarrearía tanto a Lenny, a Lincoln y el resto de la familia. A Lynn le disgustó el modo tan frío en que la pequeña se expresó, como si aquello se tratase de algo sin importancia. Ciertamente no se halagaba. Lucy pensó que de sucederle a ella, sencillamente lo haría sin más. Escúchame, Lucy. Esto nos lo callaremos por ahora. Me duele lo que hizo Lincoln, aunque él y yo ya no seamos nada, me sigue doliendo tanto como comprendo de seguro te duele a ti, pero él y Lenny siempre serán nuestros hermanos. Por el bebé, nuestro futuro sobrino, es por lo que te pediré que mantengas cerrada la boca sobre esto, ¿entiendes? La niña se rascó la cabeza.
No le terminaba de gustar nada. Como quieras. Entonces, ¿qué haremos? No lo sabía. Su primer impulso tras quedarse a solas con Lincoln fue echarle en cara sus acciones y golpearlo. Lo había hecho sin pensar. Seguramente Lenny ya había dejado solo a su hermano para ir a atender el llamado de sus padres. Primero quiero hacer las paces con Lincoln. Esto impresionó a Lucy. Lynn solo quería recuperar un poco de la paz perdida, pero solo eso. No pensaba disculparse por golpearlo. A su pesar, comprendió mejor la reacción de Lenny el día que los descubrió durante su primera vez. Salió de la pieza con Lucy detrás de ella. En ese momento la puerta de Lenny se abrió. Ella salía al lado de Lincoln. Los chicos se congelaron cuando vieron a sus hermanas. Lincoln se sintió nervioso, Lenny bajó la mirada avergonzada. Los bríos regresaron a la más joven al percatarse cómo su hermano sujetaba la mano de la rubia firmemente. Lynn sin expresión se limitó a asentir. Se acercó a ellos. Lincoln se sintió ridículo por temblar, Lenny tuvo el impulso de hacer que su hermano se posicionara detrás de ella si algo malo ocurría de pronto. Lynn se detuvo, extendió sus manos y abrazó a Lenny rodeando su cintura. Felicidades por el bebé. Lincoln y Lucy dejaron salir el aire que contenían. Lenny, perpleja, salió de la impresión para devolverle el gesto con vigor. Muchas gracias, Lynn. Yo no sé qué decir. No hay nada que decir. Se soltaron, las chicas se miraron un momento antes de escuchar el llamado de Luna abajo. Tras dudar unos instantes, Lenny se marchó. Lincoln miró a sus hermanas y cabizbajo musitó. Lo lamento, chicas. Ustedes. No diremos nada. Se le adelantó Lucy. Lynn se humedeció los labios. Lincoln aspiró profundamente. Sé que les debo una explicación, a todo el mundo en realidad, pero yo. Déjalo así, Lincoln. Ahora no es tiempo para que te preocupes por nosotras, o por nadie más que no sea Lady. Su hermana mayor pasó de largo de él para ir a la cocina, de pronto Lincoln la sujetó por la muñeca. El bebé que Lenny está esperando no es mío. ¿Entonces de quién es? Fue Lucy quien preguntó. Lynn se mantuvo en silencio. Yo no lo sé. La seguridad que tuvo al negar su paternidad, se perdió en la última respuesta. ¿De verdad no lo sabes? Lincoln apretó los dientes antes de responder enfadado, no con sus hermanas, sino consigo mismo. Ya debieron enterarse. Fue con un desconocido. Todo lo que deseaba Lynn era abrazar a su hermano, confiar en que le decía la verdad y reconfortarlo, pero igual que Lucy, podía percatarse que había algo que claramente estaba ocultándoles, algo demasiado funesto como para atreverse a confesárselo incluso a ellas. La deportista se soltó de él y le dio la espalda. Lucy se quedó un momento más, no fue sino hasta que Lynn desapareció que se echó hacia atrás su flequillo y observó fijamente con ambos ojos al descubierto a su hermano. ¿Quién será el padre de ese bebé, Lincoln? Te prometo que me llevaré el secreto a la tumba. Al chico le incomodó mirarla de esa fiel. Se sintió tentado él mismo a volver a ocultarle con el cabello sus extraños ojos, mas se contuvo recordando lo que había hablado con Lenny. Seré yo aparentemente. El efecto fue extraño. Lucy por un momento pareció encogerse y su mirada se llenó de angustia. Se volvió a cubrir los ojos y sin mediar palabra regresó hacia su habitación. Lincoln se quedó solo reflexionando lo que había ocurrido a lo largo de todo el día, más preocupado por lo que sucedería después. Lynn tenía razón. Su atención solo debería estar puesta en Lenny a partir de ahora.